conversación en The Libro Show desde Espacio Forestal para hoy hablar de literatura, pero también ligado a la ciencia ficción y también con una pata geográfica en el sur de Chile. Y para eso estamos con Vladimir Rivera Órdenes, autor de el set de relatos, autor del set de relatos Yo soy un pájaro ahora, editado por Montacerdos. Vladimir, primero agradecerte la disposición, la buena onda y que me hayas contestado los mensajes en Instagram, porque así se gestó la invitación en el fondo. No, yo te agradezco la invitación igual, no, está bien, como quiero saber qué tipo de preguntas, como que se me pone un poco nervioso, pero no, día vengo cielo suspenso. Como que las preguntas me ponen nervioso por lo general. No, pero esto es solamente una conversación, nada del otro mundo. Bueno. ¿Qué decir para la gente que nos está viendo en redes sociales? ¿Quién es Vladimir Rivera Órdenes? De Parral de Chile, 1973, escritor y guionista. Ha publicado los libros de cuentos ¿Qué sabe Peter Holder de amor?, ganador del premio a las mejores obras literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, año 2013, y En la Casa del Príncipe Oscuro. Además de la novela Juegos Florales y los libros de literatura infantil El gato que nos ilumina y La vida secreta de los números. En su producción como guionista destaca la serie de ciencia ficción Gen Michima, buena, uy, qué buena serie, y la miniserie Zamudio, Perdidos en la Noche, basada en el asesinato de Daniel Samud. ¿Y qué es lo que nos reúne? Yo soy un pájaro ahora, editado por Montacerdos, editado el año pasado. Sí, por el año pasado, como en octubre parece, más o menos. Sí. Como la primavera del libro, fue su estreno. Más o menos, sí. ¿Cómo se gesta la idea de un libro como este? Además, tu gusto por la ciencia ficción, tengo entendido. Sí, pues, sí. No, ahí en general me gustan los géneros, como ciencia ficción, terror, sobre todo la ciencia ficción y el terror, como que me gusta el thriller. Consumo harto de ese tipo de literatura, en realidad. Cuando digo literatura me refiero a películas, sobre todo películas, series, que es lo que yo me dedico en realidad en la vida real, escribo cosas. Es lo que sustenta. Sí. Y ahí nace como el libro, en realidad, como que originalmente nació como una idea que tenía para una serie, pero el proceso es muy largo, entonces mejor dije voy a escribir la historia que se me ocurren. Y ahí fue naciendo el libro en realidad, como muy desde un concepto que tenía como claro que quería trabajar hace rato. ¿Cómo se construyen cada uno de los relatos? Porque los relatos no habla de una cosa más bien posapocalíptica, pero es más bien, es como la entrada a, sí. Es como estamos inmersos en lo que es inminente, de pronto nos vemos como en un rato más están en el fin del mundo y esos son las atmósferas que rodean el libro. Sí. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se gesta eso? A mí en el libro sobre todo tengo como la idea de... Porque no es un relato post-apocalíptico, aquí no quedó la cagada y veamos cómo lo armamos. Pero estamos pronto que como se llama pre-apocalíptico, como que me interesa ese momento, como el momento previo. Que finalmente como cuando... ¿Qué pasa si viene como el fin del mundo, por decirlo de alguna manera? Que acá no es un fin del mundo literal, sino que una cosa bien pausada, que no sabemos qué está pasando en el fondo. Y cómo reacciona la gente frente a eso en el fondo, como la relación humana, que es lo que más me interesa en el fondo, es como, ¿qué hago yo? ¿Qué haría yo? Si el mundo empieza a irse al carajo. Sucumbir, sí, claro. Y como ese concepto me interesa, el antes, el momento antes. Se está dando la batería. Sí, maldita batería. Ahora sí. Quiero comenzar solamente a leer un extracto del primer cuento con el que abre el libro, que es precisamente el cuento Yo soy un pájaro ahora. Sí. ¿Cómo estás? Me pregunta desde el otro lado de la línea. Sobre el escritorio de mi oficina aún mantengo su fotografía. Estamos los tres. Fuimos de paseo al campo. Cuando nos tomamos la foto pensé, ¿cuánto los amo? Pero quedé en silencio. Siempre cayó. Soy una persona de programa de error, con error. ¿Cómo estás, Tito? Acá bien. Sí, aún hay mucha nieve, pero es bueno, eso es bueno. Este año hubo 2 lluvias ácidas. Nadie come carne, eso está bien. Es un retrato bordado con la foto de Alex. Siempre me acompaña. Le puse unas aureolas como esos santos antiguos que tenía tu mamá. A veces extraño el sol y pienso que sería bueno volver.
Pero, ¿por volver a qué? ¿Te acuerdas cuando nació Alex? ¿Te acuerdas de ese paseo que hicimos al campo antes de su nacimiento y vimos una nube con forma de conejo? ¿Te acuerdas de cuántos días estuvimos sin dormir cuando cayó al hospital? No dejó hablar. Recuerdo cada segundo, cada momento, el antes y el después. Como si me transportara a esa zona oscura que llamamos amor. Juego con mis lápices en una habitación donde no tengo sombra. Nada se refleja, ni las pantallas, ni los computadores, ni mi cuerpo. Suena la alarma. Le digo que debo cortar y al parecer hubo un incidente en la planta. Me cuenta que a pesar de todo me extraña, pero es necesario que haga mi vida. Hacer mi vida. Ese es el lema, el mantra que me repito día a día. Hacer mi vida. Sección 7, salida, sección 7. Hablamos. Murmura mientras en mis pensamientos grito amor. Un extracto de Yo soy un pájaro ahora, el cuento con que comienza el libro. También hay una... Juegas también con lo que fue el genocidio ucraniano, también llamado Holodomor. ¿Por qué? Porque... ¿Qué tenía la historia que la llevaste a cuento? Mira, lo que pasa es que como que a mí los temas que me interesan en general tienen que ver con el miedo, ¿cachai? Como que, entonces yo me hago ciertas preguntas, por ejemplo, como ¿a qué le tenemos miedo con tú? ¿Cachai? Entonces, a partir de eso como que encontré hace un tiempo atrás la idea del Holodomor, ¿cachai? Que tiene que ver con esta hambruna ucraniana y todo lo demás, que ahora justo en Chernobyl aparece también como concepto en la serie, porque el fin del mundo va a ser eso, ¿cachai? Como se acaba la comida y qué hace la gente cuando se acaba la comida. Y de hecho, más allá que como que ese Holodomor es como el más conocido, el ucraniano, pero han habido otros más, ¿cachai? No sé, en Brasil, en otras partes del mundo, que es típico, todo lo que está pasando en Venezuela, ¿cachai? Como también una especie de Holodomor, ¿cachai? Tú cerras fronteras, que no entre nada, y ¿qué hace la gente en ese momento? Que se maten, como sea, ¿cachai? Entonces ese concepto, y eso yo creo que es terrorífico para mí, por lo menos. Y eso es lo que causa terror. Y por ahí va mi búsqueda, ¿cachai? Como me pregunto qué cosas dan miedo, o qué cosas me dan miedo a mí. Y en ese cuento tiene que ver, no solamente el que leíste el fragmento, tiene que ver como, yo tengo 2 hijos, ¿cachai? Entonces, la pérdida de un hijo, ¿cachai? Que tiene que ver con eso, que también son cosas que a mí en lo personal me da mucho miedo en el fondo. Y hay un juego también, como, imagino, como se retrata en el tema del terror, que es el amigo imaginario. Sí. Eso es muy recurrente en literatura desde tiempo inmemorial hasta hoy, sí. Pero como lo aborda es agobiante, es como el encierro. Sí. Es como hay algo allá afuera, pero no sé cómo tocarlo o cómo tratarlo. ¿Qué tan difícil es llevar esa idea que tienes en la cabeza al papel y para que a su vez el que lo lea se sienta tal como el protagonista? ¿Cómo se traslada eso? No sé. ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Que yo creo que eso tiene que ver un poco también con mi oficio más de guionista en realidad. Uh-huh. Como que uno en el guión escribe imágenes. Uno no explica la imagen, como que coloco las situaciones, la acción, la imagen. Entonces cuando escribo, de alguna manera es como inevitable que esté como esa misma impronta. Entonces como que hay imágenes que no están explicadas, pero que sí generan sensación en el fondo. Como que eso me preocupa de que ocurra en el fondo. En tu literatura siempre va el guionista que escribe para series, siempre se cuela en el escritor. Trato que no. No trato que no, pero yo creo que es como inevitable. A mí, por ejemplo, no sé, Montecerdo, pusieron como la contratapa, dice algo del excelente guionista, dice, algo así. El excelente guionista. Algo así, como cuando lo explican. Es inquietante, peste, un mundo apocalíptico. Aquí está, con la pericia del buen guionista. Con la pericia del buen guionista. El Vladimir Rivera Órdenes despliega dosificando magistralmente la información y manteniendo siempre en vilo al lector. Claro, entonces esa frase a mí en lo personal me molesta, ¿cachai? Porque entiendo que son 2 ejercicios distintos. Uh-huh. Porque el guión tiene fórmula, tiene paso, en fin, pero acá no, pues es mucho más personal y trato que lo que escribo que sea personal sea más personal en el fondo.
Entonces, trato de saltarme ciertas reglas del guión, por ejemplo, para el momento también de escribir. Por ejemplo, no sé, me pasaba con la novela anterior, con la que editamos con Planeta, Juegos Florales. Ahí, por ejemplo, quise hacer una historia donde no pasase nada. ¿Cachai? Entonces, como que la gente que leyó el libro me decía, oye, pero ¿de qué se trata? Porque no pasa nada en el libro, ¿cachai? Entonces, si tú lo llevas como un ejercicio guionístico, imagínate una serie donde no pase nada. Imposible, ¿no? Qué fome. O sea, que fome para el espectador común y corriente sería fome. Entonces trato de no hacer lo mismo. Trato de no mezclarlo, pero yo creo que también es inevitable que se mezclen, ¿no? Pero no es el objetivo. Quiero irme a salir solamente un poco del libro, pero irme al proceso mismo. ¿Cuánto fue del manuscrito que terminó siendo el libro físico? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo? ¿O cómo fue el camino? ¿O si fue muy tortuoso? No, fue súper rápido, de hecho, fue súper rápido. Como yo tenía los cuentos, si los trabajé los cuentos, se los mandé a Juan Manuel, el editor de Chancacaso, de Monteserde y de Planeta. Me dijo, ya me gusta, veamos qué podemos hacer. Lo postulamos al fondo del libro, ganó y lo hicimos. ¿No? Así nunca me había pasado tan rápido todo. Ah, tú esperabas que sí. Se alargara, pero salió. Sí, salió, sí. Y fue así, fue muy rápido. Entonces como que ahí hubo un proceso de edición del Juanma, sobre todo el tema como el tema de la repetición de palabras, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Ahí lo corregí, después lo limpié un poco más y fue. O sea, fue rápido. A lo más fueron como detalles, no fue como oye, sé que me sobra este pack, no fue... No. Bueno, si no estás viendo Juan Manuel, saludos, que probablemente lo debe estar pasando pésimo en Londres, según vi en sus redes. Sí. ¿Y la portada? ¿Ya? Me gusta la portada, tiene o sea, se ve sur, se nota como el sur, sí. y es muy acorde a todo lo que, a cada uno de los relatos. ¿Cómo se elige una portada así? Bueno, las portadas, hasta ahora tengo 3 libros publicados, las portadas siempre las ha hecho la Alex Villegas, que es mi señora, con la que hacemos los libros infantiles también. Y nada, como que la idea de la portada era, como esto transcurría en el sur, yo le di un par de imágenes, yo siempre como que le digo cosas en general y ella arma todo eso, ¿cachai, no? Y yo le digo los tonos que quiero, ¿no? Pero ninguna instrucción así tan precisa, ¿no? Es súper vago. Entonces yo decía, quiero que sea bien sureño y quiero que aparezca una persona arrastrando un cadáver. Eso. Y ella armó como la portada y como que armó estas casas que son típicas del sur, pues bueno, el lugar que es del sur. Y queríamos que fuese como un tono como de niebla, ¿cachai? Porque como que en el sur es como los días como que tienen un solo color, ¿cachai? Como es todo gris, ¿no? En el fondo. La pregunta puede ser muy obvia, y lo es. El sur, ¿por qué el sur? Porque yo soy del sur, pues. Pero fuera de que tú vienes de Parral. Puede ser el norte, puede ser Santiago, pero ¿por qué? Por alguna razón, ¿por qué es el sur? Uno, porque tiene que ver con... porque es lo que conozco. Si no podría ser el norte porque lo conozco como turista, ¿no? Pero no he vivido en el norte. Pero el sur son los espacios que conozco. Entonces, por eso primero me instalé en el sur. Y lo segundo tiene que ver con la idea de que hace 1000 años atrás leí un texto de Huntington que hablaba como del choque de la civilización y todo lo demás. Y de hecho él planteaba una teoría que decía que si de haber alguna vez un fin de mundo, como guerra atómica o lo que sea, ¿cachai? Entre los países, uno de los países más beneficiados de todo esto iba a ser Chile, sobre todo el sur de Chile. Primero porque Chile no tiene enemigos externos, como grandes enemigos externos. A nadie le importa Chile, no es como Argentina. Sí, se sabe. Y lo otro que tenemos como mucha naturaleza que protegería cualquier tipo de radiación, ¿cachai? Entonces como que él decía que el sur es como una pequeña beta donde podría seguir sobreviviendo el mundo, de alguna manera. Yo había escuchado esa misma idea, pero hablaban de las aguas. Yo creo que en parte lo mismo también. Como de las aguas puras, no sé. Sí, bueno, sí.
quiero irme a otro extracto de otro cuento, pero quisiera que lo leyeras tú, si se puede. Es solamente el primer párrafo. Primer párrafo. Que es del cuento, perdón, que es del cuento Armas de Destrucción Masiva. Ya. Párrafo, 5 páginas. No, Claro. 5 páginas, sí. No, es más breve que el que leí, así que tranquilo. Dice, apenas despierto, el grito está ahí. Los 40 que vamos en el transbordador nos agolpamos en el pasillo. Don Gabriel intenta calmarla, la abraza, sangra por los ojos. Un tipo de casaca negra la sienta en la butaca, le toma la presión, la ausculta mientras da estertores, le inyecta un líquido rojizo, mira los párpados, hace una mueca de desagrado, se toma el cabello nervioso. Acto seguido nos mira a todos y murmura, vamos a morir. Te diría que es mi favorito. Me gusta porque es un transbordador en medio del océano, Sí. con unos aislados de un virus horrendo. Sí. ¿Cómo el transbordador, no sé, la construcción del transbordador, cómo es leer mucho o es demasiado, o es más imaginación que nada? No, es que lo que pasa es que yo, como te decía, soy del sur, yo viví en un lugar que se llama Horno Pirén, eso que es la carretera austral. Viví harto tiempo ahí, entonces la única forma de ir al continente era un transbordador. Ya. Y en esa época era un transbordador que en el día, uno en la mañana, otro en el, pero era un solo transbordador, que cruza todo el estuario, ¿cachai, no? Entonces pasaba muchas veces que, oye, no sé, hay temporal y tú vas en el transbordador y no podís como aparcar, ¿cachai? Entonces te quedas en el mar nomás, pues. Mientras pase todo el... Mientras pase el temblor. Mientras pase el temblor, pues. Entonces a mí se me ocurría como... ¿Qué pasaría si de pronto aparece este virus? Que es un virus bastante particular porque hace que los cuerpos se encienden en el fondo, se enciendan, en un transbordador. Es por eso, lo mismo porque son lugares que yo conozco, son los espacios que conozco en el fondo. Entonces aquí lo instalo en el transbordador que va como a Chiloé, es como lo mismo en el fondo. Claro. La misma lógica. Un viaje que debería durar 30 minutos y que se transforma en una pesadilla. Yo al leer cada uno de los... O sea, te digo que ese es mi favorito, pero no desmereciendo el resto. Lo imaginaba en mi cabeza, más o menos, no sé. Vemos la misma película, en este mismo tono, pero de fondo Depeche Mode, así como bien sombrío, así me lo imagino la banda sonora. Sí, así fue la construcción. Digo, ¿por qué? Porque quiero seguir escarbando en el tema de la inspiración o del proceso creativo. No. Claro, no fue la serie, pero fue el libro. ¿Tú te lo imaginas, no sé, como un producto audiovisual? Ya teniendo el libro, alguna de estos capítulos poder ser, ¿no? ¿Alguna serie, tanto Netflix? Sí, tiene esa lógica. Claro, tiene esa lógica. A mí, claro, en cuanto a música, claro, harto de Depeche Mode. O sea, me lo imaginaba. Sí. Yo así... Sí, no, pero no sé si puede ser otra banda sonora. Portishead, a mí me encanta. ¿Ya? Como mi banda sonora de la vida. Y en este caso es una banda que ocurre en 93, que es como una banda un poco gótica de los 80. Claro, que son como letras, es como una especie de rock gótico un poco con letras ocultistas y ese tipo de cosas. Tipo Aleister Crowley, como por esa onda. Y esa fue mi banda sonora para el libro. Lo escuchaba todo el día y todo el rato. Así como... ¿Hay inspiraciones, sea cinéfilas, sea literarias, como para un libro como este? ¿Las tuyas, por ejemplo? O sea, que hayas leído ciencia ficción, no sé, hace unos años. Sí, es decir, para mí como, puede ser chistoso, pero para mí este libro yo me lo imaginé como Crónicas Marcianas. ¿Ya? Como... Ray Bradbury. Sí. Es como ese viaje que hace, son varias historias. Recordé como que hay gente que va a Marte o a diferentes lugares, ¿no? Como en un periodo de 40 años. Sí, no me acuerdo cuánto es, pero... O más o menos como recorre un pasado muy lejano y un futuro aún más lejano. Sí. Entonces yo dije, algún día me gustaría escribir un libro tipo Crónicas Marcianas. ¿Sí? O sea, marcando la diferencia y todo lo demás, pues, obviamente. Entonces dije, ya, pero ¿qué pasaría? Y ahí salió la idea del virus, la enfermedad, que son los temas que a mí me gustan. Y en el sur, pero en el fondo es como tratar de que hubiese un concepto tipo Crónicas Marcianas, pero como con la enfermedad en este caso, ¿cachai? Y sobre todo lo que me interesaba más, como digo, son
son como la relación humana. ¿Qué pasa con los personajes en esos contextos de fin de mundo? Eso es lo que más me movía. De hecho, como que los virus o las enfermedades que aparecen en el libro son como bastante poco verosímiles, pues, son poco creíbles, ¿cachai? Como que me esforcé para que fuese así, ¿cachai? ¿No? Son como las licencias que se puede dar a la ciencia ficción. Claro. Porque puede no ser no creíble, ciencia ficción. Claro, exactamente. Esa es la ventaja que tiene la ciencia ficción, que te puede dar esa licencia. Pero en el fondo era como un pretexto para adentrarme como en las relaciones humanas. Parezca que se separan, un hijo que muere, no sé, pues si tenéis 2 hijos, por ejemplo, ¿a cuál de los 2 salváis, cachai? ¿No? Porque no podéis salvar a los 2, ¿cachai? Claro. Como que esas son las cosas que tu hijo te carga así, todavía está chato tu hijo y de repente se va con tu amigo imaginario, y desaparece, ¿cachai? Y te meten preso porque te culpan a ti de que tú decides desaparecer. Ajá. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿cachai? Es como que son problemas muy cotidianos que pasan, pues, ¿no? Como ahora. Es que se vaya el niño con el amigo, es muy cotidiano. No, refiero a eso, pero como la relación humana. No. Hablando de la relación humana, del cuento Pinochet Love Song, que es la relación de este grupo de amigos que está conspirando para atentar contra el dictador. Sí. Y uno de los extractos que dice: la vasopresión sirve para generar oxitocinas, la droga del amor, y el midazolam sirve para inducir el coma. Entonces, cuando se mezclan, el corazón late a 1000 por hora, como un caballo desbocado, solo sintiendo, y de pronto, ¡pum!, el corazón se detiene como cuando un tren choca con un abismo. Entonces, Pinochet muerto de amor. También, Pinochet muerto de amor, yo creo que ese caballero murió, sí, pero... Perdón, mejor me callo. La relación de este grupo de chicos, de escolares que creen que Pinochet es el responsable. Claro. ¿Cómo? El fin del mundo. Que él es el responsable del fin del mundo, de alguna forma. También, el grupo de amigos, la escuela. Tú te viste tú de escolar en tu grupo de amigos. Es como, tú te extrapolas como de escritor al papel de alguna forma. Sí, todo el rato. Sí, todo es muy vivencial. Como todos hemos conspirado contra el dictador, ¿qué? No, pero esto partió un poco de una anécdota que me ocurrió a mí cuando era chico, cuando estaba en el liceo en realidad. Yo nací en Parral, y después me fui al sur, pero nací en Parral. Entonces, me acuerdo que una vez, a mí siempre me gustó literatura y era como el bueno de literatura en mi curso, ¿cachai? Era como el regalón de mi profe de literatura. Y un día, por X motivo, yo no fui a clase, ¿cachai? Como que me enfermé, algo me pasó, pero no fui a clase. Y había una prueba como de química, una cosa así. Entonces mis compañeros se fugaron, ¿cachai? Como hicieron la cimarra, estamos hablando de época de dictadura, en el 89, 88, por ahí, más o menos. Y todos se fugaron ¿cachai? De la sala. Y como castigo, todo suspendido, todo el curso. Menos yo, que llegaste. Que llegué, porque yo estaba como con licencia, ¿cachai? Llego, entonces de repente me dice la profesora: oye, te hemos elegido a ti, me dice, como uno de los mejores alumnos del liceo. Y nada, yo era 5-1, ¿cachai? No 5-2, así con cueva. Pero como era el único que estaba, me eligieron a mí. Entonces fuimos a Talca, ¿cachai? En ese momento, y nos dieron un premio, así como ser los mejores alumnos como de la región, ¿cachai? Y te lo entregaban por milicos, ¿cachai? Entonces como que... Y de repente estás en una mesa así con puros milicos así, que el intendente es milico, el otro es milico, ¿cachai? ¿No? Entonces a mí se me ocurrió como, y de repente cuando leía los currículums de los otros chicos eran todos puros genios, ¿cachai? Entonces yo dije ya, y tomé como ese elemento y como que lo llevé al cuento en el fondo, ¿cachai? Como, entonces el uniforme escolar es Parral con lluvia, con barro, ¿cachai? ¿No? Los milicos, en fin, ¿no? Como que es el espacio donde transcurre la historia. Quiero también citar una declaración que diste para el desconcierto respecto precisamente de que en productos audiovisuales como literatura
siempre se toca la dictadura y siempre va a aparecer la gente, no, miremos hacia adelante, miremos hacia adelante. Es que esa gente es muy sospechosa, absolutamente. Claro. Y cito, en Chile hasta ahora solo se ha contado la historia de los grandes próceres, tanto de izquierda como de derecha, pero hubo víctimas más invisibles y olvidadas, a quienes la tortura quizás no les llegó de manera tan cruda, pero sin duda marcó sus vidas. No podemos olvidar que hubo un tiempo en que nadie te protegía, en que no existió el Estado, en que tu vecino te delataba a las autoridades. Piensa que todavía existe CAS y gente como él, quienes afirman con soltura que hubo cosas buenas y cosas malas después del golpe. Mientras no hay un Nuremberg, como en Alemania, y por lo tanto una conciencia de que la dictadura y sus cabecillas son excretables, ninguna ficción sobre la dictadura sobra. ¿Tanto así? Absolutamente, lo sigo creyendo. Sí, porque si tú pensáis, por ejemplo, incluso en Argentina, en Uruguay, Paraguay, los tipos pagaron con cárceles, ¿cachai? ¿No? Acá, o hay países donde tú no podés defender como una dictadura porque es como innegable, entonces tú puedes decir acá, pero acá todo se mediatiza por el tema económico. Es que como estamos bien económicamente, necesitamos estas víctimas en el fondo, ¿cachai? ¿No? Están ahí, ¿no? Es decir, siguen habiendo gente en la cárcel, pero un tipo como Krasnov o como esos tipos, pero que mataron mucha gente como innegable, pero grandes líderes como Cheire, ponte tú, pues recién ahora estamos descubriendo que el tipo estaba en la caravana de la muerte, y el tipo ha vivido como un príncipe todo este tiempo. Entonces yo creo que eso es súper vergonzoso, ¿cachai? Y un país como Chile o cualquier país no debería permitirse ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso hace que cualquiera después pueda decirte, pero es que se lo buscaron, ¿cachai? ¿No? Es que no sé, es que... Que estábamos en guerra. Estamos en guerra, Es decir, en Parral hay 43 detenidos desaparecidos, ¿cachai? ¿No? El menor tenía 9 años y el mayor tenía 21. ¿De qué guerra me estoy hablando? ¿Cachai? Es decir, cuando tú desapareció un niño de 9 años, brother, ¿de qué? ¿Cuál es el punto, cachai? ¿No? Y eso, y en eso, ¿cachai? Como que yo creo que un Estado no debería transar, pues, no, ese tipo de cosas. Pero aquí ocurre también, porque hay mucha literatura, y yo sí te lo puedo decir, que he leído mucho de eso, donde se habla o se es prócer, los de izquierda o los de derecha, pero no habla de los pequeños, del medio. Sí, pues. Y tocar Blanchett Lawson porque aquí tocas el medio. Sí, pues. Aquí tocas el famoso hijo del vecino. Sí, pues. Que vivió la represión sin estar de un lado o del otro. Claro. Por ejemplo, mira, en ese cuento, ya que tú lo tocáis, bueno, yo soy hijo de detenidos desaparecidos. Yo soy hijo de uno de esos 43 detenidos desaparecidos de Parral. Entonces acá el personaje, ponte tú, en un punto, como es adolescente, el chico se pregunta, ¿cachai? ¿No? Porque su papá no desapareció, ¿cachai? ¿No? Entonces se pregunta, ¿por qué prefirió la revolución a la familia, ponte tú? ¿Cachai? Que era la pregunta que yo me hacía cuando era chico, porque yo decía, puta, si mi papá a lo mejor capaz que le han dado la posibilidad de fugarse, ponte tú. Yo creo que lo más probable es que pasó, ¿cachai? ¿No? Pero él, como creía en la revolución, creía tenía esas convicciones, prefirió enfrentarlos, pues desapareció, ¿cachai? Pero ahí tú también es como... es raro porque eso te genera ciertas cosas, por ejemplo, no sé, como te decía, yo tengo 2 hijos ahora, y si hubiese una revolución yo no sé qué haría, pero lo más probable es que no dejaría solo a mi hijo, por ejemplo, ¿cachai? ¿No? Más allá que yo crea en ciertos ideales, quizás son más pragmáticos, no sé, ¿cachai? No sé, pero sí, a lo que voy que la literatura igual tiene que ser vivencial, no directamente vivencial creo yo, pero tiene que ser vivencial, tenés que relacionar las 2 cosas, o sea, para que se sienta verdadero también, ¿no? O sea, sacar el foco a los héroes y gente humana, gente común y corriente, sí. ¿Y falta de esa literatura? Mucho. Sí, pues, de hecho yo, por ejemplo, ahora, de hecho, como el libro que estoy trabajando ahora, trata sobre eso, ¿cachai? ¿No? Trata sobre estos 43 detenidos desaparecidos en Parral, ¿cachai? ¿No? Y es una novela que en realidad está contada como desde el punto de vista de los milicos, ¿sí? ¿Cachai? ¿No? Yeah. Como de los... Porque así como hubo gente que desapareció, ¿cachai? ¿No? Pienso todo al revés. Los que los desaparecieron, los que los tomaron presos,
eran chicos que tenían la misma edad que ellos, pues, ¿cachai? 20, 21, estaban haciendo servicio militar, ¿cachai? Y tuvieron que tomar preso a sus mismos amigos, pues, en el fondo, ¿cachai? Fusilarlos, pues, matar a sus hermanas. Hay casos de donde, bueno, yo llegué a mi casa, tomo preso a mi hermano y lo tengo que fusilar afuera, ¿cachai? Esa es la historia que me interesa a mí. O sea, en el fondo lo que lo hicieron más bien solo por cumplir órdenes. No porque creyeran. O quizás sí, algunos sí, otros no. ¿Cachai? Pero ahí está la disyuntiva, el tema humano. Algunos sí, otros no. En fin. Entonces ahora me estoy indagando como en eso, ¿cachai? Como en esa historia de esta gente que uno no conoce. Porque claro, todo así, no sé, como que llega cierta fecha en el año y tú celebráis, si no celebráis con ellos, celebráis entre comillas, me refiero, se conmemora, mejor dicho, lo de Natino, Parada, Guerrero, ¿cachai? Se hacen marchas, lo que sea, pero ¿qué pasa con los 3.000 que nadie conoce? ¿Dónde están? ¿Están desaparecidos? Son los mártires más populares. Claro, claro, pero ¿y el resto dónde está? No existe en el fondo. Entonces me interesa como esa cosa, ¿cachai? Como, no el gran relato, me interesa el pequeño relato en el fondo. Perfecto. La épica cotidiana en el fondo. Se nos cayó el streaming, así que continuaremos a través de YouTube. Pero alcanzó a grabar algo, así que no nos preocupemos de eso. ¿Cómo has sentido la recepción de tu público lector o de los lectores furtivos que has podido ganar respecto a tu libro, de este libro? No sé. ¿No te han llegado mensajitos de, uy, está bueno el libro? Sí, alguna gente sí, sí. Pero en realidad como que toda la gente me dice, oye, me gustó el libro, pero no tanto. Entonces como que nunca me dicen que, oye, me gustó el libro. No, me gustó, pero no tanto. Pero un par de personas, sí, ¿no? Pero no será porque el gusto de la ciencia ficción no es tan masivo como cualquier otro género. Puede ser, o tampoco tengo tantos lectores, que también puede ser. ¿Cómo se te ocurre? Aquí hay hartos lectores. Aquí hay hartos lectores. Oye, abramos la conversación, no sé quién quiera decir algo, quién haya leído el último libro de Vladimir o los anteriores, o quien quiera decir algo, básicamente. Hablemos algo. No me obliguen porque yo los puedo sacar de... No. Por favor, adelante. No. Ay, qué tímida. Por favor. ¿Qué timidez? Quería saber, quizás un poco insípida la pregunta, pero quiero saber si hay alguna conexión entre Juegos Florales y el cuento de Pinochet Love Song. Sí. ¿Cuál fue escrito primero? El Juegos Florales. De hecho, Juegos Florales, ¿tú lo leíste? Sí. Ah, qué bueno. Uno. Yo no lo leí, perdón. Lo que pasa es que Juegos Florales fue mi primer libro que yo escribí. Entonces, pero nadie lo quería publicar. Entonces, pero salió después, ¿cachai? Entonces, como que por eso da la sensación de que temporalmente es como después, pero está muy conectado. De hecho, ese libro está más conectado con Pinochet Love Song, porque Pinochet Love Song es un blog que yo tenía hace muchos años atrás. Estoy hablando como el 2008, 2009, por ahí en ese año, que se llamaba La más lúcida la mente confusa, y que tenía que ver con un principio más como, no sé, en ese época estaba trabajando con Gen Michima. Entonces como que yo escribía como una especie, como el protagonista de la serie, escribía como un blog, como, como de lo que él pensaba en el fondo. Y en ese blog aparecía Pinochet Love Song, que es más o menos el tiempo paralelo cuando yo estaba escribiendo Juegos Florales. ¿Cachai? Entonces por eso están súper como conectados por tono, por imaginario, el parral también. Y son muy paralelos, Claro. Después le agregó otras cosas como para la edición del libro, pero en sí es como la misma idea. Gracias. ¿Alguien más? ¿Te acomoda encasillarte como en género o cómo es tu... ¿cómo te movías en los géneros? No.
No, por ejemplo, el primer libro que publiqué, que es Peter Holder, es terror, ponte tú. Sí, pero es terror desde mi punto de vista, no es terror puro, esto tampoco es ciencia ficción como pura. A mí me gusta enfrentar los desafíos como así, ¿cachai? Quiero hacer una cosa, terror, ciencia ficción. Ahora estoy como quiero hacer un rato realista, ¿cachai? Como estoy en esa parada, ¿cachai? Y me gusta como ejercicio, como que también me lo planteo muy a priori, ¿no? Yo no soy un escritor que no creo mucho en la inspiración, en el fondo, ¿cachai? Como que yo investigo, leo, busco, planteo cosas, armo estructuras primero, y cuando ya tengo como eso más o menos armado, ahí me lanzo a escribir. De hecho, este libro salió rápido, así, no, súper rápido, porque tenía más o menos la idea que quería, en fin. Pero me gusta enfrentarlo así, como desde cada relato es un ¿cómo se llama? Es como ¿Un mundo? un mundo, sí. De hecho, por ejemplo, en Juegos Florales, yo me planteé como... Yo quería hacer un thriller, pero no me resultó. Quería hacer un thriller como metafísico. Porque yo en esa época había leído Paul Auster, ¿cachai? Había leído como la trilogía de Nueva York y todo lo demás. Y estaba como obsesionado. Pero además de eso, había leído un cuento hace muchos años atrás que era de Enrique Lafourcade, ¿cachai? Que él escribió un libro que se llamaba, un cuento en realidad, un libro que se llama La muerte del poeta, ¿cachai? Y entonces dije, no, qué bueno. Y ese libro me gustó harto porque reflejaba harto como ser poeta en región, ¿cachai? Como pueblos chicos, pocos círculos literarios, es decir, no hay círculo literario. En el caso en Parral, por ejemplo, los que se dedicaban a la literatura eran como estas viejitas tipo Sema Chile, ¿cachai? ¿No? En fin. Entonces dije, mira, ¿qué pasaría hacer una cosa media metafísica? Como que escriben y tejen. Sí, escriben y tejen, claro. Entonces traté de hacer un thriller como con las claves del thriller, pero en un tono más como relato biográfico incluso. ¿Cachai? Y como que claro, es como una biografía falsa en el fondo. Entonces me lo planteo así en realidad. ¿Alguien más? Hay son dos preguntas en bloque, no tienen nada que ver una con la otra. Hay como una relación como intencional entre como la nostalgia de este lugar, como que puede ya no ser tu casa, o puede serlo, no sé, como el sur, y entre como la sensación como de terror que inunda un poco a los personajes. Y la segunda pregunta es si tuvieras como que la oportunidad de elegir como algún director de tu vida así, que dirija, ¿cachai? ¿Cómo te imaginas el libro filmado? Si no tuvieras que elegirlo tú. No, hay dos, pues si Lucas también dirigió. Es más difícil todo. Más difícil todavía. No, pero era... no chileno. Primero, yo creo que la nostalgia es algo muy chileno, ¿eh? Como que creo que nosotros como ciudadanos, como país, somos muy nostálgicos, ¿no? Como que siempre estamos extrañando cosas del pasado, ¿cachai? Como este revival de los 80 que existió, y decir, es raro, ¿por qué extrañamos una dictadura, ¿cachai? ¿Cachai? No es que extraño la vida simple, sí, pero compañero, había un tipo ahí matando gente, ¿cachai? Eso pasaba mientras tú estás probándote la North Star y todo lo demás, ¿cachai? Había gente que estaba muriendo, ¿me entendés? Entonces, somos un país así, ¿cachai? Como extraño, es como raro, como seguimos escuchando a Miguel Bosé, ¿cachai? A Chayanne, no sé qué, artistas que son de hace 30 años, 40 años, que ya no suenan en ninguna parte del mundo, ¿cachai? Entonces, esa es nuestra banda sonora finalmente, la nostalgia. Que yo lo asocio un poco con la figura de Mimbunche, ¿cachai? Como ese ser como mitológico, chilote, que camina hacia adelante pero mirando hacia atrás, ¿cachai? Como que eso es el chileno en el fondo, somos ese monstruo, ¿cachai? Como que siempre, como que vamos hacia adelante, hacia el futuro, pero con la cabeza hacia atrás, ¿cachai? ¿No? Y finalmente, claro, para contestar como lo primero, tiene que ver con
con la idea que eso es terrorífico igual, pues, ¿no? De hecho, yo creo que no hay... A mí lo personal lo que me da mucho miedo es la vida cotidiana. ¿Cachai? Me refiero, no es que me dé miedo levantarme en mi casa y ese tipo de cosas, sino que no. Sí. No. No, me refiero como lo perturbadora que es la vida cotidiana. ¿Cachai? Como el cumplir una rutina diaria, hacer todo el tiempo lo mismo. ¿Cachai? Como que para mí ahí es donde está el terror, pues. Porque sin darte cuenta dejáis de mirar, dejáis de observar, dejáis de hacerte preguntas, dejáis de... Porque tú sabes que mañana va a ser igual, y pasado mañana va a ser igual, y pasado mañana va a ser igual, y, ¿cachai? Que tiene que ver con la idea del concepto de lo siniestro, ¿cachai? Básicamente, como cuando lo cotidiano se te vuelve tu enemigo en el fondo. Que yo creo que es un concepto que a mí me gusta harto. Que está con la idea de la sombra, que es como en el libro, ¿cachai? Como la idea de la sombra cuando... como no sé si ustedes saben, pero el ser humano, hay un solo momento en el día que pierde la sombra, y que es el mediodía. ¿Cachai? Como uno no se da cuenta porque el sol como que está justo arriba tuyo y perdiste tu sombra. ¿Cachai? Que los alemanes le tenían terror a ese momento, ¿cachai? Como la mitología alemana, porque perdiste a tu compañero de ruta en el fondo. Pero pasa ese mediodía y la sombra sigue estando contigo. Pero ¿qué pasa si pasa ese mediodía y la sombra ya no está contigo? Igual te asustáis, pues, ¿no? O cuando tú eres chico, cuando tú... ¿Quién de nosotros nos arrancó de la sombra? ¿Quién no quiso huir de la sombra, por ejemplo? Eso. Y si hubiese un director, Belatar. Belatar, como a mí el cineasta vivo más increíble que existe, ¿cachai? Y me lo imagino en ese tono. Así, un fin de mundo en cámara lenta, diría yo. ¿Sí? Una agonía permanente. ¿Sí? Perdón, adelante. Oye, y a nivel de influencia como local, con otros escritores que hayan escrito o que estén escribiendo de ciencia ficción o terror, como que tienen alguna referencia local, como chileno. No, la verdad que no. No, la verdad que no. En terror sí, pero en ciencia ficción no, porque ponte tú, no sé, pensemos lo que ha hecho Baradit y todo lo demás, es muy distinto a lo que yo hago, muy distinto. Por nombrar como el más emblemático, lo mío es más cotidiano, ¿cachai? Mucho más hacia adentro incluso. Pero en terror sí, por ejemplo, no recuerdo los nombres, pero los guionistas, los escritores de Mortis, ponte tú, no sé si leíste Mortis, que me parece increíble esos libros. Hay una historia ahí, son increíbles, ¿cachai? Yo creo que ellos han hecho un buen trabajo y es lo que me gusta, pues. Y ya en el pasado sí, pues piensa tú, bueno, el otro día hablamos de Hugo Correa, ¿cachai? Que, un gran escritor de ciencia ficción también, Miguel Serrano, si bien es cierto, uno igual lo puede leer como... Es decir, yo lo leo como ficción, ¿cachai? No sé si alguno leyó a Serrano, ¿cachai? Que está más asociado Al esoterismo nazi. Al esoterismo nazi. Claro, si tú, como nazi, de las que los tipos le creían, pero yo lo leo como ficción, ¿cachai? Es pura ficción. No, es imposible leerlo como algo real, ¿cachai? Como un manifiesto de vida, para mí por lo menos. Pero tiene unos relatos igual increíbles, ¿cachai? Como perturbadores. Hay un libro de él que me gusta mucho, que es como entre ciencia ficción y terror, que es una bitácora de viaje que él hace a la Antártica, ¿cachai? Se llama algo de los hielos, no me acuerdo muy bien cómo el título, y que tiene que ver con un viaje que hace la Armada, como el segundo viaje que hace la Armada a la Antártica. Hasta ese momento Chile estaba recién anexando la Antártica como territorio. Entonces estaba mandando gente expedicionaria, pues, bueno, y a uno y decidió mandar a Serrano y a Coloane, ¿cachai? En este viaje. Entonces ahí te cuenta todo el relato que tiene Coloane, ¿cachai? ¿No? Cuando ve a Lola Calufe, cuando como de terror. Muy de terror, exactamente. Aunque el tipo ahí, y el tipo está súper obsesionado porque
porque el tipo está seguro, pero sin ninguna base científica, pero está absolutamente seguro que hay oasis en la Antártica, ¿cachai? ¿No? Entonces convence a toda la tripulación a que suban el cerro más alto donde estaba la base naval, a ver si estaba ese oasis. Bueno, ahí léalo después si lo quieren leer, pero no les voy a contar cómo termina la historia. Entonces, claro. Los nazis ganan, obvio. No, porque es que no es nazi, no es literatura nazi, ¿cachai? No. Pero en el fondo, yo estoy seguro que la mitad de lo que él dice es real y la otra mitad el tipo se lo inventa, ¿no? Bueno, ese tipo de relato me gusta. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Quiero, cuando mencionaste tocar la misma tecla y siendo tú uno que fue guionista del Gen Mishima, que yo creo que fue un producto rarísimo que emitió TVN hace 10 años por lo menos. 10 años, sí. ¿Cómo desde esa fecha ahora se ha visto el género del tema audiovisual? Porque siempre son o series, teleseries o películas para tele que tocan siempre la misma tecla. Y donde Gen Mishima fue una cosa rarísima. Sí. Fue un oasis. Un oasis. Ese fue un oasis. Sí. ¿Qué tanto ha cambiado o quizás qué tanto no ha cambiado la industria audiovisual en ese sentido desde Gen Mishima en adelante? Mira, yo creo que igual Gen Mishima nació a destiempo, una serie que nació un poco a destiempo, ¿no? Porque estamos hablando de como antes que surgiera todo este boom de la serie de televisión, ¿no? Entonces, yo me pregunto qué hubiese pasado como en épocas de redes sociales o en épocas como ahora que la gente ve más series, ¿no? Entonces desde ahí es como un oasis, ¿no? Mire, y pasa en Chile, sobre todo en Chile, que es una cosa que a mí igual me complica, a pesar de que yo me gano la vida haciendo eso, pero eso de que, si usted fijáis, los libros que más venden, las películas que se hacen en Chile, las series que se hacen en Chile, es basada en hechos reales. Es que si no está basado en hechos reales, no existe, ¿cachai? ¿No? Lo cual me parece a mí una pelotudez así del porte de un buque, porque eso primero le quita, es decir, es cierto, le da como un color local a tu relato, pero también le quita internacionalización, ¿cachai? ¿No? Porque vuelvo a lo mismo, ¿a quién le interesa lo que pasa en Chile, ¿cachai? ¿No? ¿Entendía? ¿A quién le interesa? Es como la vida de Juan Herrera, es como tenemos nuevamente el añorar el pasado y son 7 temporadas de los 80 con tan. Claro, es decir, tú fíjate, por ejemplo, los 80 fue un boom, ¿no? Está bien aquí en Chile, pero yo me pregunto en Argentina la verían, ¿no? Es demasiado local. Es demasiado local, ¿cachai? ¿No? Entonces, yo creo que es un negocio perverso finalmente, porque la industria se preocupa de generar productos, pero productos que lo consume finalmente una población local, ¿no? ¿Cachai? Tú decís, ya, pues no sé, tal libro basado en un hecho real vendió 200.000 ejemplares. ¿Cachai? ¿No? Ya, pero vendámoslo, es decir, que en Chile 200.000 harto, ¿no? Pero pensemos en México, que es un mercado de verdad, ¿no? Lleváis este libro y ¿qué le importa, cachai? ¿No? Pero los fondos te siguen financiando ese tipo de relatos, no te financian otro tipo de relatos. Si tú querías hacer cosas más extrañas, más experimentales, buscar en género, lo que sea, no te financian. Cada cierto tiempo sí, ¿cachai? ¿No? Como que te van financiando ciertas cosas, como nos pasó a nosotros en Gen Mishima. Que yo creo que en ese momento cuando postulamos la serie, que nosotros postulamos CNTV y ganó los fondos del CNTV, yo creo que pillamos al fondo pagando bajo, ¿cachai? ¿No? Entonces por eso como que nos dieron el financiamiento, ¿cachai? Pero yo dudo que si esa serie hoy en día se postulase, ganaría, ¿cachai? ¿No? Lo pongo ahí como en duda, ¿cachai? Pero sí tendría otro fondo de alguna forma, porque siempre es como la coproducción internacional con Argentina, con tanto, y Puede siempre termina dando el palo al gato, no sé, Netflix. Claro. Por nombrar una plataforma de streaming. Claro. Por ejemplo, Gen Mishima, no sé, no es tan distinto a Dark, ponte tú hoy en día. No sé si alguien ha visto Dark como Netflix, no es tan distinto, ¿cachai? Como concepto me refiero, ¿cachai? Y claro, pues nosotros en ese momento estábamos súper conscientes, como que, de hecho conversábamos dentro del grupo, decíamos,
que si a la serie le iba bien, bien de verdad me refiero, como bien, iba a abrir una puerta para los géneros, ¿cachai? En general. Pero a la serie no le fue bien. Entonces como que no sé, la serie igual marcaba 11 puntos, 13 puntos rating, que como que se mide un poco la serie. Pero en la daban el día domingo a la 1 de la mañana, pues entonces... Y que ese rating en el día de hoy se estarían dando de cabeza los productores. Que hoy en día sería un lujo. Sería un lujo. Claro, entonces el canal decía, no, mira, ojalá que tenga 16 puntos rating, ¿cachai? Sí, pero ponlo a las 10 de la noche cuando la gente ve tele, pues no a la... Y de hecho como que la repetían el día martes, no es muy chistoso, la repetían el martes a las 2 de la mañana. Así. En el fondo hicieron todo lo posible para que la serie tampoco se viese, ¿cachai? Y lo hacen, ¿no? Entonces pasa eso, yo creo que también de repente este exceso de realidad que tienen como los fondos en general, como que para mí por lo menos me satura un poco, como que me agobia, ¿cachai? En el A mercado, pesar de que trabajan hartos pero en el mercado internacional siempre, ahora, no sé si lo ha explorado más el cómic en todo caso, que es este género basado en hechos reales, por ejemplo, como pónganse en la cabeza como un hecho, un accidente que haya sido de repercusión mundial, sí. Y métele zombie, no sé, por alguna forma, de alguna forma. Eso está recién, claro, tenía el hecho real, pero tenía también género. Aquí, aquí sería un disparo en el pie si haces algo respecto del golpe y le metís zombie. Sí, no, sí. Y eso es bueno, ¿cachai? Es bueno que... Porque ya nos dimos cuenta, ¿cachai? Que finalmente la historia no le interesa a nadie, ¿cachai? Ya nos dimos cuenta. Y segundo, como que la historia se reinterpreta todo el rato. La historia entendimos todos que es un discurso, no es un hecho real finalmente. Sino que es un hecho real, pero reinterpretado de mil maneras, de acuerdo como el que le conviene al de turno en el fondo. ¿Cachai? Entonces, pero se puede hacer eso y sería bacán. Claro, como, bueno, digo el cómics como zombies en la moneda. Sí. Siempre es Zombies en la moneda. Zombies en la moneda no redunda. Un poco, bueno, pienso que en 5 lo que hizo Baradí también, como esto de que Pinochet finalmente no mató a Allende, sino que lo defendió, ¿cachai? Yo creo que eso también, juguemos con la historia, así como está inspirado en hechos reales, y más como tú crees, ¿no? Pero uno juega, ¿no? Ahora, claro, distinto cuando no sé, creo yo, cuando uno se inspira en hechos reales tipo Chernobyl, cuando una serie. Chernobyl igual es una cosa global, ¿cachai? No son los rusos, pues, ¿no? Si hiciera una serie sobre, por ejemplo, sobre el atentado a las Torres Gemelas, igual tiene impacto, porque estamos hablando de otra... de ese nivel de impacto finalmente. Pero acá no tenemos esos eventos, pues, no existen, pues, tan grandes, me refiero. El golpe, ¿cachai? Pero no hay nadie que haga una serie sobre el golpe todavía. Nadie se la quiere jugar, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que estaba pensando como, lo que están hablando como la realidad o el basado en como un hecho verídico. Sí. Se puede transformar en género cuando lo trabajáis desde el género. Sí. El Chernobyl yo creo que es el gran logro que tiene, que es una historia que está llena de documentales, que cuenta lo mismo de la serie, sí, pero está hecho de tal manera que parece una película de ciencia ficción. Absolutamente. Me parece un capítulo bueno de Black Mirror, ¿sabes? Entonces como... O una película de terror, entonces yo creo que ese es como el mérito finalmente de... Es que ese es el punto, yo creo que pero si puede ser real... Claro. ¿Cachai? Es que esa es la gracia de la ficción, pues, ¿no? La gracia de la ficción es que uno toma los eventos reales y le dais forma para que parezca algo mucho más atractivo de lo que actualmente es, pues, ¿no? Porque piensa lo que hizo Chernobyl, como la serie, en 4 o 5 capítulos, ¿cuánto tiempo pasó, cachai? Como 20 meses, ¿no? Entonces, cachai, si quisiéramos ser realistas, en 20 meses no pasaron ¿cachai? Tantos eventos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mérito, como que tiene la ficción. En el fondo uno tiene que jugar, es decir, también inspirarse en un hecho real, ¿cachai? ¿No? Pero estamos haciendo ficción finalmente. Yo creo que eso es lo que no hay que olvidarse, ¿cachai? Y finalmente la ficción es real también, pues. Es tan real como
como la realidad, ¿cachai? ¿No? Piensa tú como, sobre todo que estamos, porque al final los hechos cómo ocurrieron realmente, o nunca sabemos los hechos cómo ocurrieron, claro. Nosotros que recibimos versiones de los hechos, ¿no? Bueno, en el terror también pasa lo mismo. Lo mismo, ¿cachai? Que son, yo creo, dos de las grandes series así del último tiempo. Sí. ¿No? Increíbles las dos, sí. Y Alex Harris ahí, el actor, increíble las dos, sí. Yo creo que eso hay que hacer, como llevar las cosas a género o lo que sea, ¿cachai? Pero no olvidarnos que también esto es que cuando uno consume, bueno, de esas cosas me preocupo, ¿cachai? ¿No? Porque no me olvido que estoy haciendo ficción, ¿cachai? ¿No? Y la ficción tiene como lo ideal es que el espectador no se aburra, ¿cachai? ¿No? Como podía ser elipsis. Incluso uno puede falsear elementos, ¿no? Sin traicionar el discurso de fondo, pues eso sí, ¿no? Yo creo que ese es como el desafío. Va por ahí, ¿no? Está perfecto. ¿Alguien más quisiera decir algo para poder cerrar? Vladimir, una palabra, un concepto para Yo soy un pájaro ahora. Apocalipsis folk. Apocalipsis folk, es buen término ese. Oye, primero agradecerte. Aquí se habla, en esta mesa se ha hablado como mucho de todo, desde ciencia ficción, de literatura, de género, de producto audiovisual. Y los invito a quienes, por el momento, no streaming, pero sí quienes nos verán en el futuro en YouTube, lean Yo soy un pájaro ahora. Post-apocalipsis, porque yo ocupé el post-apocalipsis, pero lo ocupé mal y asumo mi error. Pre-apocalipsis, desde el sur de Chile, entretenido, absorbente, agobiante en algún término, pero también un muy buen escritor. Tenemos un muy buen escritor. Además, encima hace series. O sea, ¿qué más rico que todo eso? Y eso sí lo agradezco mucho y lo celebro mucho. Y por lo mismo, como cualquier sesión en vivo de The Libre Show, agradecerte la visita, Vladimir, y agradecértelo con regalos. A propósito de un juego de género de Gilberto Villarroel, Cochrane vs. Chulu, de Suma de Letras. Bacán. Me dijeron que igual estaba re bueno este libro. Está loquísimo, pero está muy bueno. Es loquísimo ese libro, pero está muy bueno. Sí. Y además, la taza que acredita que estuviste en los envíos de The Libre Show. Bacán, gracias. Oye, gracias por la invitación, ¿no? Y para finalizar, es para ahondar más en los futuros proyectos. ¿Estabas preparando algo? Sí. Y fuera de eso, algo más que en series. A ver, sí, pues en serie estoy como en 2 series basadas en hechos reales. Oh, basta con lo hecho real. Claro, pero están en formato thriller. Ya. Sí, una... bueno, no sé si decirlo en realidad, porque me pueden retar mejor la productora, prefiero que no. Que lo diga. No, pero sí. disfrázalo de alguna forma. Sí. Estoy en eso, pero no, proyectos míos. Bueno, vienen 2 libros infantiles ahora, pronto. Uno, el tercero con Planeta. Y otro es como... que ese también me gusta porque sí está basado en hechos reales, porque está basado sobre la muerte de los niños en Sename. ¿Ya? Sí, entonces estoy haciendo un libro infantil con la muerte de los niños en Sename. ¿Sí? Como es un libro que mi señora dice, es un libro que no le leería a mis hijos. ¿No le leería? No. Ya. Pero me interesa trabajar como... Y yo creo que ahí está el ejercicio. ¿Cómo Sí. hacerlo? ¿Cómo leerlo? Exactamente. Ajá. Como literatura infantil de no ficción. Ya. Ese es el ejercicio que estoy haciendo. Eso y la novela que te contaba recién, por esto como desaparecidos de Barral, que estoy trabajando. Espero que, no sé, buscando editorial y ver qué pasa. Atento Montacerdo. Ahí te estamos mirando. A cualquiera de los 3. Bueno, ya ahora para finalizar, citar solamente algo que escribí que fue referenciado en Instagram, en el Instagram de The Libre Show. Una inquietante vuelta a las historias del fin del mundo, cargada de nostalgia y de pena, de miedo y resignación, de melancolía y del más puro amor.
Rivera Órdenes es sutil en su pluma e intenso en los puntos donde la historia llega a su clímax dramático y pone un toque de humanidad donde todo es decadente y post-apocalíptico. Bueno, un rigor pre-apocalíptico, pero ahí vamos. Pero es más o menos la idea. Sí, la idea. Yo soy un pájaro ahora de Vladimir Rivera Órdenes, de Montacerdo Editorial, libro que pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la casa de estudios de Leo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Vladimir Rivera, muchísimas gracias y qué gusto. No, gracias a ti por la invitación. No, feliz de haber venido. Gracias a ustedes y a quienes Gracias nos están viendo. Gracias. Gracias.